Esta conferencia comenzará a grabarse. Los criterios fundamentales que había a nivel global en el 2019. Cuando hablamos de la situación de las telecomunicaciones en el 2019, que nadie pensaba que se iba a dar esta situación de pandemia, se plantea en investigaciones que hemos hecho esta frase que dice, ¿no? Si es verdad, nos repetimos, se ha hablado, se habla y se hablará de 5G. O sea, esta información es de un artículo que revisé en el momento de que se estaba hablando la temática del 5G, debido a que van a ver que muchas de las cosas que vamos a ver hoy en esta presentación son proyectos reales que se han hecho aquí para Telcel y que hemos hecho también para compañías de telefonía en Cuba. Y lo primero que se hablaba era 5G y que en este año estaría la introducción del 5G. Por eso nos preguntábamos en aquel momento, bueno, qué padre, pero las operadoras estarán en condiciones de ofrecer redes de 5G y todos los avances que incluye por sí mismo. Y entonces fue que vimos a los tres elementos que vendían el 5G, que era el mayor ancho de banda, la más densidad de usuario y baja latencia y confiabilidad. Como los que estamos en mayor parte del mercado eléctrico, cuando hablamos de latencia, nos quedamos así, ay güey, ¿qué pasó, no? Nos preguntamos primero, ¿qué cosa es 5G? ¿No? ¿Y qué cosa es latencia? Entonces, latencia es el tiempo que tarda en transmitirse un paquete dentro de la red y es un factor clave en las conexiones a Internet. En función de la conexión que tengamos, esta latencia será mayor o menor. La latencia influye, por ejemplo, en el tiempo que tarda en cargar una web desde el sitio que usted se encuentre. Entonces, para reducir la latencia, tenemos que fijarnos en los factores que pueden influir negativamente en nuestra conexión a la red y por eso fue que buscamos cuáles eran los tres principales, ¿no? Y lo primero es la tecnología de acceso a Internet, que si es ADSL o fibra óptica, la distancia entre los dos puntos que quieran establecer la comunicación y las redes o saltos intermedios, o sea, puentes de enlace que va a haber, si es satelital, si no lo es, y la capacidad del dispositivo del que nos estamos conectando, o sea, el ordenador o computadora, la tablet, móvil, consola, y la carga del servidor al que estamos conectados. De hecho, yo podría estar ahora quizás cómodamente en casa haciendo esta presentación, mas sin embargo, para eso mismo, con la situación actual que hay, prefiero venir a la oficina, ¿no? Porque confío muchísimo en la capacidad del servidor que tenemos acá, la velocidad y la tecnología de acceso a Internet. Entonces dije, no quiero fallar y como va a ser en vivo, nada más lógico que esté en un lugar donde minimice uno de estos tres elementos que pueden influir negativo en esta presentación de hoy. Ahora, si vamos a la otra temática, ¿es 5G lo es todo? Bueno, lo primero es que 5G es mucho más que hablar solamente de ancho de banda, ya que permitirá el desarrollo de servicios adicionales pensando en miles de millones de dispositivos interconectados. Y es por eso la imagen que pusimos ahí de la plataforma sobre la cual va a estar moviéndose todo. Entonces, esto hace que la toma de decisiones puedan estar involucrando a empresas, gobiernos y clientes que tienen la oportunidad para disfrutar las ventajas de una conexión plena y es necesaria una cooperación entre las instituciones para favorecer el avance. Por ejemplo, en artículos así que yo veía
que era como visualización de cuál era, dónde iba a salir primero el 5G. En la Unión Europea planteaba como aspecto importantísimo que en el 2025 todo lo que iba a ser ferrocarriles, carreteras, la velocidad de navegar con elementos móviles sería de 400 megas por segundo. Entonces, todos estábamos así como que viene el 2020 y necesitamos y vamos a esperar que, y a finales del 2019 China lanza el 5G con tremenda potencialidad, el mundo cibernético así como que wow, ya estoy volando y todas las aplicaciones de la industria en la automatización y demás llevaron a una tranquilidad, pero ya en el 2020 esto implicó también que la ciberseguridad en un mundo cada vez más interconectado podía ser crítica y eso lo hemos visto inclusive ahora en estos momentos con lo de la pandemia. Se hablaba de que cada día el dominio del mundo desde un punto de vista económico y político está más controlado. Y entonces tanto las empresas como los particulares están expuestos a una gran cantidad de peligros, ¿no?, que pueden causar daños considerables, no solo en la protección de datos, sino también en la disponibilidad de los servicios contratados. Muchos, y todos sabemos lo que tenemos empresas y hay que hacer pagos y demás y transferencias, hay momentos en que los bancos, los sistemas están saturados o quieres conectarte para que te aclaren un pendiente que tienes con tu cuenta y no logras conectarte. Entonces, esto hace que durante este año 2020 las soluciones de protecciones también sean imprescindibles, perdón, de los servicios ofrecidos a los proveedores. O sea que el 5G, si bien se convirtió en la plataforma, y por eso me encantaba esta imagen, porque es una bandeja en la cual se está soportando todo, comunicación en edificios inteligentes, inclusive ya hay aerolíneas en la cual usted desde que se sienta puede por lo menos continuar con la comunicación vía chat, que es el caso de Aeroméxico. Entonces, todo esto nos lleva a, bueno, tengo la plataforma, tengo inclusive el hardware adecuado para poder dar estos servicios, más cabe esta pregunta. ¿Conoces toda la portabilidad que puede destruirse en cuestiones de microsegundos? De hecho, desde ya le estamos invitando a la próxima semana, el viernes, vamos a hacer en el canal de Ingeniería y Soluciones Integrales, YouTube, un resumen de los eventos del mes de julio. El mes de julio ha sido un mes de alta actividad de descargas atmosféricas y lo hemos visto en videos que han salido de, por ejemplo, el impacto en la zona donde está la Estatua de la Libertad, las descargas en Monterrey. Tenemos imágenes, pero espeluznantes de la zona de los Regios, en Nuevo León. Y qué decirles del Caribe. Gracias a los años de estar viviendo, ¿no?, porque yo llegué a México en el 2005, tenemos un equipo de fans al canal que se encargan de que cada vez que hay una nube en territorio cubano nos mandan imágenes, pero esta vez no fueron imágenes mandadas por ellos, fueron reportes hechos por el órgano oficial de la prensa cubana, donde hubo unos impactos en la zona central de la isla, donde perdieron vidas humanas varias personas que estaban en cultivos de arroz. Entonces, todo eso lo vamos a tratar desde la formación de la descarga atmosférica y los ejemplos de daños. Entonces, repetimos,
Lo más importante ante todo, estamos claros que son las vidas humanas, pero hoy el perder la portabilidad de las comunicaciones va involucrado en pérdidas de vidas humanas. ¿Por qué? Porque imagínense dentro del sector hospitalario, donde hoy todo se hace de forma consulta, realmente pudiera ser un gran caos. Entonces, cuando vamos a la temática, perdón, de sistemas de protección externa en instalaciones de telecom, primero es definir el objetivo, demostrar los requerimientos que deben tenerse en cuenta en el sistema de protección externa. ¿Y por qué digo esto? Porque normalmente lo que se hace cuando tenemos un cell site o tenemos sistemas donde se está haciendo la protección a una torre de comunicación, solo se piensa en la protección externa. O sea, se piensa en que el sistema externo de protección contra tormentas eléctricas, que es el que tiene la función de intersectar, proporcionar un camino, un conductor, o sea, el conductor de bajada, y drenar en el sistema de puesta a tierra. Mas, sin embargo, hay elementos que son muy específicos y muy para este tipo de protección que es muy sensible. Primero, el sistema de puesta a tierra, si bien en una edificación es proteger la edificación, aquí es minimizar las los potenciales de contacto y paso para evitar los temas de electrocución, evitar la formación de arcos laterales entre partes metálicas debido a un impacto directo o indirecto que pongan en peligro al personal, a los equipos e inclusive otro elemento que es primordial es que el sistema de puesta a tierra, gracias a la equipotencialidad, tiende a eliminar todas las cargas estáticas que hay en los equipos y elementos que se encuentran en una instalación. Entonces, cuando hablamos de protección, es una protección integral, pero veremos que es suficiente en aplicaciones de instalaciones de telecom la sola protección de pararrayos y sistemas de puesta a tierra. O sea, con solo tener en la torre una punta, la típica punta que más nos encontramos, que es la dipolo corona en torres de comunicación, y una bajante con un electro. O sea, así de sencillo, pues no. Si queremos hacer una ingeniería de acorde a la tecnología que se está implementando, que es 5G, tenemos que dar un paso mucho más avanzado. Y eso es el objetivo de lo que vamos a intentar en el día de hoy complementar. Y es darnos cuenta que un equipo sensible lo puedo ver como una computadora, que ante un impacto de rayo puede llegar la sobretensión que daña el equipo a través de tierra. Por una elevación de potencial puede llegar por la línea de alimentación de energía de Comisión Federal o puede llegar por la red de datos. Entonces, todo eso hace de que necesitemos una protección. Entonces, cuando se habla de protección para sistemas de telecomunicación, no solamente, y yo le decía a Ricardo cuando él fue el que me propuso, José, o como él y todos me pueden llamar Pepe, me interesa que se trate el tema de Telecom, y le dije, excelente, porque de verdad estamos en el momento ideal para tratarlo. Pero sí le decía, no esperen que solamente les voy a hablar de sistema externo, porque hay que hablar del sistema interno como el concepto de protección integral a las instalaciones de telecomunicaciones. Esto es importante porque hay que crear un conjunto de medidas conscientes a, primero, lograr una instalación donde todos los elementos metálicos estén a tierra, o sea, el concepto de equipotencialidad. Y todos los que me han resistido
en cursos, sobre todo Tapachula, Chiapas, y que es la región de veras donde, bueno, además de que es una región cuna de la cultura mexicana, es en la que más hemos intercambiado con los CIME. Saben que yo siempre defino la clave del éxito en una protección en el concepto de equipotencialidad. Pero en el caso de los sistemas de telecom, no es lo más importante, es que es lo vital. Y el segundo, el uso de supresores de sobretensión, tanto en las redes de energía como en las redes de datos. Estas imágenes que están acá son supresores de sobretensión en los feeders, los alimentadores de 3G y 4G que se instalaron acá en varias zonas, por ejemplo en esta, que esto es una torre de 60 metros de altura. Ahí estoy en el momento en que se hizo la instalación de los supresores de 48 volts de corriente directa para los transmisores, que como ven, tengo el brazo ahí como diciendo, ay, Dios, protégeme, porque indudablemente a 60 metros de altura, subiendo por una escalerilla, si se arma una tormenta, no creo que tuviéramos tiempo de bajar sin que impactara en la torre. Y en el lado extremo derecho, ahí se ve una combinación entre las redes de energía, que es lo que está en rojo, que es el supresor en rojo, y las redes de datos, que son las que están en amarillo. Entonces, con esto es la introducción para decirle qué vamos a ver hoy. Bien, entonces, es importante que veamos cómo atender el área de protección de una instalación. Esto, en el caso, como estamos en FECIME y queremos cada día más fomentar el uso de normatividades nacionales, todo lo que voy a referenciar hoy acá está en base a la NMXJ 549 del 2005 de ANSE, porque trata los elementos que se pueden considerar en torres de comunicación, pero también de forma genérica en lo que es la protección. Existen normas específicas para el sector, como las tiene internamente, o papers, vamos a decirle así, Telcel y Teléfonos de México. Pero vamos a ver primero la definición de un diseño de un sistema externo de protección contra tormentas eléctricas. Y aquí se define como que los elementos que conforman un sistema externo son las terminales aéreas, los conductores de bajada y los sistemas de puesta a tierra. Ahora, en esta norma viene el número y ubicación de las terminales aéreas en un sistema externo, dependen del nivel de protección seleccionado. Y van a ver por qué la importancia y la visión que tuvo FECIME en pedir esta temática, porque van a ver la tabla de la norma en donde clasifica instalaciones de telecomunicación. Y a la vez está la aplicación del método de la esfera rodante. Este método es el método que marca la norma tanto nacional como internacional. Y el número y ubicación de conductores de bajada dependiendo del tipo de protección. Aquí vamos a ver lo que de forma también práctica se ha utilizado, por ejemplo, dependiendo del tipo de torre, se puede utilizar la propia torre como elemento de bajada, la estructura de la torre. Ahora, dentro de esto es, ¿cuáles son los elementos a atender? Primero, el diseño del sistema de puesta a tierra. Segundo, el diseño de la protección externa, que va a ser los pararrayos. Y el tercero, el diseño de la protección interna mediante supresores de sobretensión. Con eso es que llegamos a la conformación de dar un cumplimiento del reto de protección integral. Ahora, en los pararrayos para instalaciones de telecom hay un elemento que es importante, el número y ubicación de terminales. Y aquí dice, bueno, número y ubicación de terminales, ¿qué me quiere decir con esto? Si estamos en una torre,
Esa es la temática. La mayoría de los casos, la mayoría de los casos trata la torre de comunicación como que solamente tiene que tener una punta en la parte superior, cuando en realidad vamos a demostrarle que cuando se corre la esfera rodante puede darse que existan o exista la necesidad de requerimiento de la protección a elementos que estén montados en la torre pero no estén en el elemento superior. Entonces ahí vamos a remarcar el elemento de que la altura de las terminales esté limitada a 3 metros por encima del objeto a proteger. Pero vamos a ir directamente a ejemplos con torres de telecom. Cuando se habla del sistema de tierra para torres de comunicación, en la figura 8 de la 549 plantea para torres de telecomunicaciones con altura de hasta 60 metros, debe instalarse como mínimo una terminal aérea en la parte más alta de la misma, con una altura mínima de 2 metros sobre los objetos o equipos, generalmente antenas. O sea, estamos hablando de esta punta que está en esta zona que está acá. Bien, ahora cuando dichos objetos o equipos se encuentren fuera del campo del cuerpo de la torre, principalmente en partes intermedias de la torre, como está ocurriendo en esta zona, bien, y se tenga una altura mayor a 60 metros, deben utilizarse terminales aéreas horizontales adicionales como muestra la figura. Ahora, en este caso, la densidad de descarga de rayos que sea mayor a 2 rayos por kilómetro cuadrado al año. Ustedes conocen de intervenciones anteriores que hemos tenido que el mapa de isodensidad de la República Mexicana da en cada región cuántos rayos por kilómetro cuadrado son efectivos anualmente, y esto es un elemento que se debe considerar. Ahora, un elemento importante es que fíjense lo que plantea, la base del método para hacer el análisis de la protección a torres de comunicación debe ser el método de la esfera rodante. Y señores, y lo saben los colegas de Percime, jamás soy de estar cuestionando ni marcas ni nada por el estilo, pero sí tecnología. No existe ningún dispositivo de protección que genere un campo magnético que repela el rayo. No hay formas de, ¿cómo se llama?, poder en un momento determinado generar que el rayo, en vez de caer en su instalación por la punta que usted tenga conectada, caiga en otro punto. ¿Sí? Tal y como decía Ricardo ahí, pueden ir haciendo preguntas en el chat que dependiendo de si se puede contestar en el momento, porque es la temática, la contesto aquí y profundizo, o si sé que viene en una diapositiva posterior, la puedo esperar y contestarla ahí. Ahora, el criterio de ubicación de las terminales horizontales indicada en el inciso anterior debe aplicarse para la protección de equipo instalado en la parte exterior y las paredes, muros o edificios, por ejemplo, videocámaras. Bien, eso se da muchísimo y de hecho los invitamos a que revisen uno de los webinars que es de instalaciones para estaciones de radio, que fue un caso de éxito de este año, que fue la instalación en Coatzacoalcos de una torre de comunicación de una estación de radio y televisión que tiene 120 metros de altura. Entonces, es un reto el hacer esa instalación. Ahora, vamos a continuar con cuáles son los niveles de protección
que se deben dar a edificaciones o instalaciones de telecomunicación. Y fíjense que está marcado en rojo en la zona inferior que edificaciones de telecomunicaciones deben tener un nivel 1 o nivel 2. ¿Bien? ¿Qué implica tener un nivel 1 o nivel 2 en un nivel de protección? Pues bien, interrupciones inaceptables. Hoy sabemos que la ley de transmisiones y comunicaciones penaliza los minutos o segundos de no transmisión de una forma elevadísima. Eso nos sirvió a nosotros hace cuestión de ya más de 3 años que todas las instalaciones de MBS Radio estuvieran protegidas con proyectos y tecnología DEN. Ya llevan más de 3 años y son ejemplos de operación sin fallas. Esto implica también que las pérdidas por los costos de reparación, cuando se habla de un transmisor, estamos hablando que un transmisor de radio y televisión está en el orden de 2 millones. Bien, eso es algo que es dinero. Y estamos hablando que una protección de un sitio de transmisión de radio y televisión no supera los 160,000 pesos o en el caso máximo que por la cantidad de los puertos de Ethernet que tenga el sitio pueda ascender un poco más. Entonces, cuando hablamos de el tener tanto protección externa e interna que lo esté logrando con 200,000 pesos contra 2 millones, creo que es algo que se justifica. Alberto Castro de Tijuana. De hecho, en Tijuana tenemos la estación de MBS, la estación tal cual, y las torres que están en Tijuana como ejemplo de caso de éxito, y él plantea que es requerido la protección contra descargas atmosféricas para los cables de fibra óptica tendidos, claros perfecto. ¿Y de qué manera? No, mira, te hablamos, cuando se habla de fibra óptica, no hay inducción. Recuérdense que cuando hablamos de protección de sobretensiones, bien, más que nada, ahí, en esos casos, no hay inducción, porque para que haya inducción tengo que tener cable de cobre o metálico. ¿Por qué? Porque en primer lugar lo que provoca una sobretensión ante un impacto directo o indirecto es la interacción del campo magnético que se produce por el elemento que conduce la corriente del rayo. Que sí es factible cuando se habla de tendidos aéreos de fibra óptica, más que por el tema de inducciones, es por el tema de protección mecánica ante un impacto. Y ustedes saben que en muchas regiones, al igual que se hace con ¿cómo le diría? Con el cable que va por las líneas de transmisión de energía, ¿no? Como hilo de guarda, hay soluciones que plantean el usar una condición similar, pero como protección de que no vaya a impactar en el tendido de fibra óptica, más no es una recomendación que venga desde el punto de vista normativo. ¿Bien? Ahora, cuando vamos al método de la esfera rodante, este método es importante que se vea, lo vamos a ver en un video que está en el canal, pero que queríamos reproducir acá porque va muy ligado a lo que estamos haciendo. Tenemos que es determinar una esfera que al rodar por la zona a proteger, donde primero impacte a la estructura se coloca la primera punta, y en la medida que rueda, ¿no? Es que se provoca las puntas sucesivas. Ahora bien, en la tabla número 4, que quiero que se vea un elemento que se maneja a veces a desorden en
en las instalaciones. Fíjense que el 1% de los rayos es que exceden a 200 kilómetros. El 10% a 80, 50 a 28, 90 a 8 kilómetros y 98 a 3 kilómetros. Y sin embargo, cuando se habla de protección interna, todos o una gran parte de las personas te piden un supresor de sobretensión de 200 kilómetros o más. Bueno, es que 200 kilómetros es el 1% de las descargas atmosféricas. Y es por eso que les es mucho más fácil encontrar supresores de sobretensión de 12 kilómetros, de 40 kilómetros, ¿bien? Y hasta 100 kilómetros, pero ya 200 kilómetros es un supresor con una densidad de rayos por kilómetro cuadrado elevadísima. Ahora, aquí me hablan de, está el ingeniero Héctor Galván, y me dice cuál es el valor sugerido en ohms. Ese valor sugerido en ohms lo vamos a ver a continuación, cuando lleguemos a la parte de puesta a tierra, lo vamos a tratar. Gracias, Héctor, por estar. Menor a 10. Entonces, es uno de los temas que queremos. De hecho, en Morelos, también en MBS Radio, está diseñada la protección, lo que allí la torre de transmisión y los estudios están en el mismo sitio, en camino hacia la universidad, hacia la UAM. Ahora, en el caso de la tabla de la eficiencia de los sistemas externos de protección, fíjense que aquí esta tabla la pusimos sobre todo por lo siguiente: un nivel de protección 1 o 2, que son los que marca la norma para sistemas de telecomunicación, son del 98% y el 95%. O sea que la protección, con eso usted garantiza que si la hace cumpliendo tanto la protección externa como la interna. Si es solamente para rayos, usted lo que está garantizando que un 98% de las descargas atmosféricas impacten sobre su diseño de puntas, no de punta, de puntas, o sea, sistema de captación que puede estar conformado por más de una punta, sea del 98%. Bien, y ya si se va a un nivel 4, entonces es de un 80%. ¿Y qué quiere decir eso? Que entonces la probabilidad de que el impacto no sea en las puntas captadoras y sea en el inmueble o en la torre, no en la zona donde está la punta captadora, puede ser ya más bajo, porque es 80%. Entonces, de ahí nos vamos a ir a ver. Así. ¿No se escucha? Bueno, aquí se le define cuál es el radio de protección dependiendo del nivel el nivel de protección. O sea, fíjense que el radio más pequeño era 20 metros. Aquí se está haciendo el rolado de la esfera y esta es toda la superficie que debo proteger y los puntos que se deben proteger. Entonces, por lo tanto, deben colocarse puntas que intersecten para que no toque la superficie a proteger. Ahora, cuando se hace el rolado de la esfera, es importante que se haga en todas las direcciones. ¿Para qué? Para garantizar que realmente quien capte el elemento sea la punta y no el impacto sobre la edificación. Ahora, este video lo pueden ver con toda exactitud de la explicación de detalles en la página, ¿no? O sea, en nuestro canal de YouTube. Ahora, ¿qué se entiende por un sistema aislado y no aislado?
Fíjense que estamos tratando primero todo lo que es la captación, por eso no he contestado la pregunta de Héctor, ¿no? Estamos viendo ahora puro elemento de captación. Entonces, muchos determinan o plantean que el utilizar un sistema aislado es utilizar un bajante, un conductor de bajante forrado en PVC, pero eso tiene la temática de que la mayoría de los elementos o conductores que se ponen por empresas que comercializan el material son conductores de 600 volt. Entonces, si son 600 volt, ante una descarga atmosférica de 3 kiloamperes, suponga que usted tenga una resistencia de 5 ohms, 3 kiloamperes por 5 puede provocar picos de sobretensiones de 3 por 5, 15 kilovolts. Por lo tanto, ese conductor, su cobertura, ¿no? su recubrimiento, no va a soportar 15 kilovolts. O sea, lo que va a soportar es 600 volts. Entonces, ese sistema no es un sistema aislado. Por eso es que se puede tener en consideración que hay que definir primero qué es un sistema aislado. Y se plantea un sistema externo de protección contra tormentas eléctricas aislado debe utilizarse cuando la circulación de la corriente de rayos cause daños y exista el riesgo de fuego o explosión, ya sea por efecto térmico o por el arco eléctrico. Para esto debe considerarse la separación y los elementos de la estructura a proteger deben estar recubiertos de un material inflamable o combustible, pueden ser como mínimo de 0,1 metro. Para, en este caso, entonces poder llegar a la situación de tener el cálculo de la distancia de seguridad. Distancia de seguridad la dimos en el webinar anterior, pero bueno, también la pueden encontrar en el canal, donde es la distancia a que debo separar el conductor de bajada si en este caso es un sistema aislado. ¿Cuándo se tratan los sistemas aislados? Por ejemplo, en la Sedena, por ejemplo, en almacenes de material explosivo, van a ver cómo lo plantea la norma a tratar. Ahora, en sistemas de radio o sistemas de transmisión, como el caso de Telcel, hemos tenido experiencia en colocar sistemas aislados. Pero para eso se utiliza una tecnología que se llama cable HVI, o sea, HVI, que es un cable que dependiendo del modelo, cuando usted calcula la distancia de seguridad, va a tener un aislamiento que puede superar hasta los 15 kilovolts. Y eso hace que usted pueda poner el conductor forrado, es una versión de cable forrado, pero para del orden de los kilovolts, donde en caso de que haya una descarga, no se produce daño en los equipos que están cercanos. ¿Por qué? Porque tiene un blindaje. Ahora, están las terminales aéreas en sistemas no aislados. En este caso, debe cumplir con los requerimientos que vienen a continuación y van a ser, primero, el primer requerimiento que debe tener un sistema no aislado es tener unión equipotencial. Como les decía al inicio, la unión equipotencial es un procedimiento de control y seguridad mediante el cual se logra la igualación de todos los potenciales o partes de elementos metálicos en una instalación. Claro, en el caso de una torre de comunicación, eso implica aterrizar, o sea, conectar a tierra las patas o bases de la torre de telecomunicación, llevar de ese mismo anillo una referencia al cell site, llevar a
toda la cama de conexión o de guía, la charola por la cual sube toda la instalación que esté aterrizada y poner barras en diferentes alturas de la cama que soporta el cableado. Y eso lo vamos a ver con imágenes de planos y fotos de instalación. Ahora, cuando se habla de sistema aislado, este es el ejemplo que le hacía de referencia, que se utiliza muchísimo en instalaciones de la Sedena de almacenes de explosivos o almacenes de material flamable. Una de las opciones es utilizar torres, ¿no?, o mástiles donde usted coloque las terminales aéreas de forma tal que al rolar la esfera rodante esté impactando sobre las terminales y a su vez cuando ella siga rolando toque la otra, pero nunca en el inmueble. Eso es un sistema aislado porque usted lo que hace es calcular la distancia entre el elemento de captación que esté en este mástil a el inmueble. Mas, sin embargo, eso no deja de hacer lo que se conoce como equipotencialidad de todos los sistemas o del sistema de puesta a tierra. Ahora, cuando hablamos de la temática de la unión equipotencial a nivel externo para un sistema no aislado, fíjense cuáles son las recomendaciones que planteo. Primero, instalar 2 placas de unión como mínimo adheridas al acero de refuerzo o perfil metálico de la cimentación. A veces, yo creo que cada día menos, gracias a un proceso de evangelización que muchos estamos participando en él, no se conecta a la estructura el sistema de puesta a tierra. Y otra cosa que es real, muchas veces nos llaman para el sistema de tierra y para rayos cuando ya el edificio está para ir el presidente o de la República o del Estado a inaugurar la instalación. Entonces, ¿qué pasa? La típica solución, una delta, hasta inclusive mal instalada, y no hay forma de referencia. Pero una de las claves del éxito, la primera, para lograr un plano equipotencial es hacer una interconexión entre el sistema de tierra y la estructura de la edificación. La segunda es que a nivel de techo, cuando la estructura a proteger esté parcial o totalmente cubierta de elementos metálicos, debe tenerse en especial cuidado en lograr la unión equipotencial de todos los elementos. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, edificaciones que tienen torres de telecomunicación encima de la edificación, ¿bien? Usted tiene que todos los elementos de esa torre, aunque la puesta a tierra esté en el jardín o esté en el sótano de la edificación, usted tiene que llevar ese conductor de la puesta a tierra que elaboró a la azotea, poner una barra de distribución y a esa barra conectar todo elemento metálico que está en la azotea. Inclusive hay instalaciones, y todos lo han visto, de torres de telecomunicaciones, de Telcel y demás, que están encima de predios de vivienda. Y en ese caso, normalmente están bardeadas con una reja, ¿no?, una reja de protección. Esa reja de protección debe estar conectada al sistema de puesta a tierra. ¿Bien? O sea que todo elemento metálico debe estar aterrizado. Ahora, a nivel del suelo, los elementos metálicos estructurales de la instalación deben conectarse al sistema de puesta a tierra, directamente o a través de barras o placas de unión. Aquí lo aclara, señores, a nivel de suelo. No es que usted se le antoje hacer en una columna que sale a la azotea, ahí conectarse arriba, más no conectar
el sistema de puesta a tierra a la estructura o al castillo, pero a nivel de terreno, o sea, la equipotencialidad, ¿bien? Que garantiza que el valor de puesta a tierra sea inclusive inferiores a 1 ohm, es de usted interconectar el electrodo de puesta a tierra o el diseño de puesta a tierra a la estructura. Nosotros hoy, de hecho, hicimos un estudio, o sea, una medición de un sistema de puesta a tierra en configuración en L, hecho aquí en Polanco, en una edificación, y habíamos calculado mediante el método de estructura en L, y nos dio que debía dar 2.83 y en la medición dio 2,3, ¿no? 2,3. O sea, 2.3. La diferencia fue de 0,5 ohm por debajo. ¿Por qué? Porque hicimos una interconexión en un punto a la cimentación. No se logró aún más bajo por una sencilla razón. Ese lugar, la cimentación son pilotes aislados y aunque estén unidos por la cadena, no es lo mismo a que cuando es una balsa donde toda está haciendo contacto con el terreno y el valor de la resistencia equivalente es muy, muy baja. Entonces, dentro de los elementos del uso de la estructura, la norma tiene estas dos figuras, la 23 y la 24, donde plantea el uso de la estructura como elemento, y aquí está la placa que se mencionaba de interconexión, que puede ser una placa soldada que usted deje preparada en el momento del colado, o puede ser también a nivel de terreno, como vamos a ver ahora. Ahora, en el caso de las partes metálicas de estructura, por ejemplo, como estas vigas ¿no? o vigas de este tipo, puede hacerse de forma soldada o con conectores mecánicos, pero que sean conectores mecánicos diseñados para manejar corriente del rayo. Y esto hace que pueda utilizarse la estructura, y estos espesores los van a ver a continuación en la tabla de la norma, y es por eso que existen torres de comunicación que pueden ser usadas como bajante del sistema de pararrayos. Ahora, seguimos con lo que es, ya vimos la punta que está ahora y estamos viendo en este momento por dónde drenarla, o sea, el conductor de bajado. Ahora, este es el kit de cuando vamos a proteger, ¿qué aspectos debo considerar? Por ejemplo, en este caso, lo primero es el sistema de puesta a tierra en la base de la torre. Cuando me preguntaban qué valores son los recomendados para sistemas de telecomunicaciones, son de 5 ohms, más sin embargo, existe hoy por hoy ya requerimientos de algunos fabricantes de los RRU, como por ejemplo Huawei está exigiendo que haya valores inferiores a 2 ohm. Y hay otras compañías que ya están poniendo límites de inferiores a 1 ohm. ¿Por qué razón? Porque esa variación en los valores de resistencia que ponen muchos fabricantes es una razón muy sencilla. Cada día minimizan más las dimensiones de los transmisores y receptores. Al minimizar, usted lo que está haciendo es que las componentes electrónicas que lleva ese transmisor o receptor, al ser componentes que están en menor espacio, la rigidez dieléctrica o bill de aislamiento de ese equipamiento es más bajo. Y si es más bajo, entonces usted tiene que tener que cuando haya una sobretensión, la elevación de potencial sea menor. Entonces, esa es la razón a la pregunta que usted me hacía en la mayoría
de las instituciones de telecomunicaciones exigen 5 ohm, más hoy por hoy ya hay proveedores de los sistemas de transmisión remota de radio, RRU, que exigen 2 ohms y menos. Ahora, sistemas de puesta a tierra en el trayecto del recorrido del cableado de la torre. Vamos a ver en todo el trayecto de la cama, tanto horizontal como vertical, cada qué distancia debe ponerse una barra y cómo aterrizar estos elementos que están viendo aquí, que es a través de kit de puesta a tierra o grounding kit, que para eso lo primero que hay es que retirar ese recubrimiento de PVC, porque eso no es más que un tubo, o sea, ese conductor de bajada es un tubo de cobre que usted al retirarle ese recubrimiento pone un kit, que es un anillo de aterrizaje, y con un cable va a la barra de la cama y aterriza, y después pone un elemento de protección, o sea, un forro de PVC que completa ese kit de puesta a tierra del cableado. Ahora, para evaluar la solución de pararrayos, debe considerarse, como les decía, el método de la esfera rodante. Después vienen las soluciones de la protección del cell site y los locales que puedan estar dentro de la zona de protección. Y por último está la protección de gabinetes de los RRU, los PVC y equipamiento que va en los pases de la torre. Entonces, aquí es cuando repito la condición. Solamente es suficiente llevar un pararrayos y un sistema de tierra. Pues no, señores. Hay que conformar una medida de protecciones que puede dar el conductor. Aquí viene una pregunta sobre el radio de cobertura, de curvatura de los conductores de bajada. Ese radio de cobertura es de 20, R igual a 20, de hecho en la 549 está nosotros en la conferencia de descargas atmosféricas de diferentes tipos que dimos en la sesión pasada de FECIME, pusimos el radio. Es muy buena la pregunta porque muchas veces lo que se hace es estrangular el conductor de bajada queriendo seguir la silueta de la fachada, y eso totalmente es no recomendable. ¿Por qué razón? Porque un conductor de bajada que usted esté estrangulando el sentido de fijación, ¿qué provoca? Cuando circula corriente de rayo, se produce una fuerza que es directamente proporcional a la corriente, al vector de inducción magnética y a la longitud del conductor. Entonces, si usted tiene que el conductor está doblado por un radio muy estrangulado, esto lo que provoca es que al circular la corriente se produce una fuerza tangencial, y eso lo que va a hacer es reventar o sacar las fijaciones que tiene el conductor de bajada y queda el conductor ya no fijado. No obstante, Alberto, de favor, aquí aparece al final mi correo y yo te puedo mandar la sección de la norma en que vienen los radios de mínimos y máximos que deben tenerse a la hora de la instalación. Ahora, si vamos a la temática de tipos de torres, miren las versiones que tenemos aquí, sobre todo aquí en México. Hay desde torres autosoportadas, ¿no?, que son una de las más comunes con el cell site al lado, torres monopolares como de este tipo que están acá, donde tienen sus zonas de fijación de los transmisores y receptores,
torre arriostrada, que se utiliza muchísimo en las cadenas de radio y televisión y que son un grave problema. ¿Por qué un grave problema? Porque usted coloca una punta aquí nada más sin embargo, cuando hace el cono de protección, ve que estas antenas que están acá, que pueden ser antenas de FM, de AM y demás, no quedan cubiertas. Entonces, ¿qué hacer? Es lo que vamos a ver. Ahora, y está la torre mástil. Esta torre mástil se utiliza muchísimo arriba de edificaciones y es una de las que dolorosamente peor se protege. Son de poca altura, es verdad, es poca la altura, pero tiene un elemento que es muy sensible, que es el mismo transmisor o receptor que usted se encuentra en cualquiera de ellos. Ahora, miren las soluciones de protección de descargas atmosféricas, dependiendo del tipo de torre, tal cual, ¿no? Fíjense que la diferencia que hay en estas es que las torres tipo mástil monopolar y la torre autosoportada tienen como característica que la sección propia de la estructura puede, o sea, por sus espesores mayor a 4,5 milímetros, ser utilizada como conductor de bajada siempre y cuando las uniones sean o soldadas o garanticen la continuidad eléctrica. Más sin embargo, en las arriostradas no, porque la sección de tubos es de un espesor muy delgado y entonces si el conductor de bajada tiene que llegar obligatoriamente hasta el sistema de puesta a tierra. En estas, el sistema de puesta a tierra puede estar alrededor de la base de la torre y con una terminal, ya sea de cable o solera, esté soldada a esas paredes de las torres. Entonces, estos fueron dibujos, o sea, planos de desarrollo que hicimos para, dependiendo del tipo de torre, así fuese entonces la solución. Fíjense que en todas se dejan barras, bien, barras, ¿para qué? Para de esta barra sacar el conductor de puesta a tierra que va a ir a los RRU. Bien, o sea que esto es uno de los elementos que le decía para lograr la equipotencialidad de todos estos equipos. Se conecta una barra de tierra y esa barra de tierra, aquí va a venir el conductor. O sea que siempre la referencia de puesta a tierra va a estar de forma en estrella. O sea que cada equipo en sí lleve su conductor propio hasta la barra. No que este equipo se una a este y de aquí un cable. Eso no es correcto. O sea, cada equipo debe tener su conductor propio de puesta a tierra independiente hasta la barra. Ahora, este es un ejemplo del análisis que se hizo para una torre de comunicación, bien, con elementos como por ejemplo una microondas que estaba por debajo de la mitad de la torre. Esta torre se montó, se hizo el proyecto y se hizo la instalación en Villa del Carbón. Esta torre tiene 60 metros de altura y a una altura aproximadamente de 20 metros, de 20 y tantos metros, estaba entre 20 y 30 metros, había esta antena que hubo que colocar, como ven aquí, una punta lateral para que al rolar la esfera topara en la punta y no en el equipo. Bien, o sea, esos son los elementos que se ven acá. Si usted pusiera esta esfera en el dibujo de la norma, aquí tendría que la esfera estaría tocando esta punta, ¿no? Más sin embargo, no a la antena. Estos son de los elementos que hay que considerar a la hora de hacer un análisis de cómo proteger. Ahora, cuando vamos
a el método ya de cómo esa esfera toca en la parte superior es que podemos trabajar con el método del ángulo. Y vamos a ver, este método se deriva del método de la esfera rodante. Si se fijan, aquí lo que se hace al rodar la esfera es intersectarlo, y la altura como tal va a estar en función de este cateto. ¿Bien? Al tener la hipotenusa, lo que voy a cortar es esa hipotenusa hasta que genere dos áreas iguales. Bien, estas dos áreas iguales hará cuál va a ser la distancia en el eje de las X. Es como si fuese Pitágoras, tal cual. Fíjense que aquí el nivel de protección dará los radios de la esfera. Nosotros estamos trabajando con radio de 20, que es nivel 1. Este ejemplo fue realizado en la planta de Coatzacoalcos, en lo que es el cell site, tal cual. La altura era de 16 metros y el plano de protección que cubría era de 10. Por lo tanto, se hizo una dinámica de cuál sería toda la zona protegida que tendría y cubría la torre y cubría el cell site. Entonces, ¿qué temas adicionales debo considerar a la hora de evaluar la protección? Pero ya vimos la punta, ya vimos el sistema de bajante. Tenemos que ver cómo igualar el potencial de la cama vertical. La cama vertical se le llama a la charola por donde van a ir todos los bajantes, ¿no?, de los feeders, y cómo se plantea que se instalarán 3 barras de igualación o más, dependiendo de la altura, por supuesto, de la torre, de igualación a lo largo de la cama vertical, con una finalidad de poner a tierra los grounding kits de los feeders que están viajando por esa cama. Estas barras deben conectarse a la estructura de la torre. Esta barra debe conectarse ya sea con un conductor o nosotros que utilizamos todo en aluminio y acero, es con perfil redondo de aluminio a un conector mecánico que lo une a la estructura de una forma sólida. Ahora, se deberá también mantener una distancia entre las barras, entre una y otra, de 30 metros, y adicionalmente, cuando se produce un cambio de dirección, o sea, de la cama vertical a la cama horizontal, debe en esa transición haber una barra antes y una barra posterior. Bien, entonces, decir como receta de cocina, usa 3 barras y ya, no. Lo que utilizo como receta es que si la torre, fíjense, en el distanciamiento cada 3 metros, entonces por dar cumplimiento a las 3 barras pongo 3, pero si excede de 30 metros por 3, ¿no?, entonces sí, una torre de 120 metros, que son de las que nos han tocado proteger, llevan las 3 barras por el espaciamiento que tendría. Entonces, estos son elementos de fijación que traen como objetivo que si la estructura se puede utilizar como conductor de puesta a tierra, utilizar la propia estructura. Más sin embargo, si es una torre desde el punto de vista arriostrada, ahí sí tengo que llevar en la cama, tengo que llevar un perfil redondo e ir dejando puntos en cada barra, o sea, conectar cada barra a ese conductor de bajada. Entonces, si nos vamos a cómo quedaría al nivel de los elementos de fijación en el triángulo donde van a estar
los equipos, ¿no? Ah, pues fíjense que de ahí se pone una barra para cada uno, como les había explicado anteriormente. En este caso, esta imagen es la de una instalación en una torre de Arriostrada. Por lo tanto, sí se tuvo que utilizar un conductor de bajada. Si ustedes gustan usar cobre, nosotros siempre especificamos aluminio, y lo que se hace es que con este fleje de acero inoxidable fijamos al cuerpo de la torre el conductor de bajada. Y posteriormente, en esta zona de la estructura es que se hace la fijación de ese elemento y la colocación de las barras. Ahora, miren esta imagen. Aquí la puesta a tierra y equipotencialidad reitera los dos puntos que le decía que hay que considerar. Hay que considerar la cama guía horizontal. Fíjense que aquí en todo el perímetro, ya sea en la azotea, ya sea a nivel de suelo, se pone un bus de tierra, que en este caso lo hacemos con solera de galvanizado, y se sacan disparos a las patas de la cama, de forma tal que con eso usted garantiza que toda la cama guía esté debidamente puesta a tierra. No solamente es por la falla o por el impacto de un rayo. Recuérdense la temática de estática. La estática, todos estos elementos, torres, charolas y demás, están al aire libre. Por lo tanto, están sometidos a la fricción del aire y por lo tanto generan una estática. Y esa estática a elementos de 48 volts de directa, 12 volts de directa y hasta 60 volts de directa provocan daño por sobretensión. Entonces, son elementos que hay que eliminar. En la base de la torre, aquí está la transición de la cama horizontal a la subida de la vertical. Fíjense qué es lo que se hace. De una barra de tierra, cada gabinete de la compañía que esté, nosotros nos tocó visitar torres que tenían servicio para Usacell en aquel momento, bueno, ya actual, y además lo tenía de Telcel, y cada uno de estos gabinetes deben estar el chasis aterrizado, es el color magenta, por 2 puntos para aterrizaje del chasis, y un disparo directo de la puesta a tierra, que está por supuesto a nivel de tierra, para la barra que estaba internamente en cada gabinete. Bien, entonces son elementos que deben considerarse porque a veces pensamos que solamente es poner un pararrayos. Es mucho más, es poner un pararrayos, un sistema de tierra adecuado y que todos los elementos estén debidamente equipotencialmente puestos a tierra. Entonces, si vemos, este es el ejemplo de la instalación. Fíjense, esta era una torre autosoportada. Se hizo en forma de triángulo el sistema de puesta a tierra. Ahí estaban hincando el electrodo y colocando la solera. Bien. Ahora, en esta pata, fíjense cómo se hizo la soldadura de la solera a la puesta a tierra. ¿Qué garantiza el uso del acero? Bueno, en primer lugar, que quede claro, y lo vamos a ver a continuación, el acero está entre los materiales que se puede utilizar en soluciones de puesta a tierra, ya sea galvanizado o inoxidable. Pero lo que más garantiza es el vandalismo. Hemos ido a innumerables torres de comunicación donde la puesta a tierra se hizo bien en anillo, mas ya no existe el conductor, porque es de cobre y lo han vandalizado. Entonces, fíjense que se saca un disparo del sistema de puesta a tierra, se lleva a estas barras que van a la entrada del shelter, a donde van a ir la guía de onda aterrizadas a dicha barra. Y esta imagen esto es un perfil redondo de aluminio que está donde está la torre de montaje
a casi a los 60 metros, y en esa se puso un bus perimetral en el triángulo para ahí conectar los elementos transmisores y receptores a tierra. Entonces, lo importante que queremos señalar es que dar una solución de protección integral, reitero, no solamente es una punta de paraguas. Ahora, aquí se muestran las imágenes de la instalación. Esto que ven acá es la punta pivote que se puso acá. Esta puntica que está dibujada acá es esta. Y se calculó distancia de seguridad entre esa punta y este bus de tierra, y se colocó el bus de tierra fijo a la estructura para aterrizar los equipos. Esto se hizo con conductor y perfil redondo de aluminio, y aquí los grounding kit para cada uno de los cables coaxiales de RF que se protegía. Se fijó directamente a la... ¿Por qué? Porque la estructura permitía de bajada. Estos son ejemplos, reitero, de casos prácticos que hemos hecho. Déjeme señalar que con tan solo, sin poner, o sea, hasta sin sensores de pico en las redes de comunicación, se logró aterrizar de forma adecuada cada paso. Se logró disminuir aproximadamente casi 2 decibeles a 3 decibeles de ganancia por solamente aterrizar. Eso es para redes de comunicación, lograr que disminuir ruido, distorsión en el orden de 2 decibeles es un caso de más que de éxito, un triunfo. Entonces, sí es importante la equipotencialidad. Aquí mostramos nuevamente, aquí veo una pregunta de Luis de Pavia Galván, donde dice, muy interesante, pregunta, ¿cómo se verifica la efectividad de una instalación siguiendo las normas que existen, mediciones de impedancia LRLC u otros métodos? Bueno, sí es muy amplia la pregunta, ¿no? Pero si usted me dice desde el punto de vista de los equipos, por ejemplo, los controles para los supresores que va a ver a continuación, le voy a explicar qué método es que se utiliza, ¿no? Que es una prueba en un momento más. Entonces, aquí vemos que una base de cimentación de una torre, a la hora de hacer la puesta a tierra, ¿quiénes son los elementos que lo componen? Bueno, los electrodos, que es los conductores de bajada, o elementos de la puesta a tierra en sí, el registro y los conectores mecánicos o soldables. O sea, aquí pudiera ser, si fuera cobre y un electrodo de acero cobrizado, usted pudiera poner una soldadura, ¿no? En T. En este caso lo que se pone es este tipo de conector, pero ambos son aprobados por la norma. Entonces, aquí están los requerimientos de los electrodos de puesta a tierra. Bueno, deben ser metálicos, deben tener baja resistencia a tierra, es uno de los elementos que hay que considerar. El otro es no contener elementos del medio ambiente por el uso de intensificadores de terreno, y deben ser unidos mecánicamente o por soldadura. Hay un tema de la pregunta del ingeniero que quiero aclarar. El valor de la resistencia de los conductores, ya sea de bajada o de puesta a tierra, vienen definidos en la norma, en este caso en la 549 y en la IS 62305. Si usted va a utilizar un conductor en cobre cilíndrico sólido, la sección debe ser de 53,5 milímetros cuadrados, al igual si es un conductor conformado por hilos, ¿no? ¿Qué implica eso?
que no pueden utilizar cualquier sección de conductor, porque en la medida que usted ponga una sección de conductor, por ejemplo, de 25 milímetros cuadrados, aumenta la resistencia, porque la resistencia es inversamente proporcional a la sección del conductor. Entonces, lo que quiero que queden claro con estas tablas es que se puede utilizar o acero galvanizado estas secciones. Con eso usted garantiza la resistencia, pero él hacía una pregunta importantísima. ¿Y la inductancia? Bueno, la inductancia depende del recorrido. O sea, si usted hace en un conductor, que eso es un trauma típico de los ingenieros, con todo respeto, de telecomunicaciones, que es que cuando ponen un cable, inclusive para puesta a tierra, hacen una bobina, un coil, ¿no? Para que, como si fuera a crecer la instalación. Y con ese coil, usted lo que está generando es un lazo de inducción. Esos lazos deben eliminarse. Por lo tanto, los conductores de bajada, si se utiliza la propia estructura de la torre, porque la torre cumple con ser autosoportada, con ser de las tres que clasificamos, el camino de conducción va a ser de baja impedancia, porque va a ser un camino directo de conducción. Si es como un cable, entonces debe buscar la trayectoria directa y lineal para que no introduzca la temática de aumentar la impedancia. Ahora bien, si nos vamos a los elementos, por ejemplo, este es un elemento de puesta a tierra con su conector mecánico. Aquí está para la conexión al electrodo de acero inoxidable y viene otros elementos de equipotencialidad. ¿Hasta qué punto hay que equipotencializar? Todo, así de fácil, todo. Esto ya lo habíamos visto, que era donde están los gabinetes. Aquí está la cama horizontal, aquí está la vertical, aquí está inclusive el anillo de puesta a tierra con los disparos a cada pata de la torre, pero además, si tiene una barda, miren, hay que aterrizar el marco de la puerta y hacer un puente con la puerta metálica, o sea, que tiene aterrizado. Y si es con, tiene que llevarse un disparo de puesta a tierra, inclusive hasta la parte de la lámpara, y además aterrizar lo que es la protección que esté por encima del muro. Ya por último está las zonas de protección. Bueno, ¿qué cosa es zona de protección? Vamos a ver, aquí dice la norma 001C de 2012 permite utilizar cables de aluminio o acero para la puesta a tierra. Así es. Inclusive la IS, fíjese, como puesta a tierra no, como conductor de bajada, elementos de puesta a tierra. Ese es el tema de la NOM 001, que yo respeto y amo, pero tiene elementos de la sección de la norma que son traducciones. Entonces, cuando habla de conductor de puesta a tierra, es que si usted el conductor de los chasis y los gabinetes, desde el gabinete hasta la barra, sí puede utilizar aluminio. De la barra al electrodo no puede usar aluminio. De la barra al electrodo tiene que utilizar cobre, acero galvanizado o acero inoxidable. Quiero que eso quede claro. O sea, el conductor de tierra, de puesta a tierra, no conductor enterrado. El aluminio no se puede enterrar. De eso los invito a que tenemos una serie de malas y buenas costumbres en las instalaciones que cada semana subimos una en nuestro canal donde impartimos la parte de la corrosión. ¿Por qué se corroen los metales? ¿Qué metales se pueden utilizar en la
en los sistemas de puesta a tierra, y les agradeceríamos con mucho, de la misma forma que deben estar suscritos al canal de FECIME, porque si no, mi colega Ricardo y todos los que amamos y apoyamos a FECIME los matamos. Así, de igual forma, agradecería que se suscriban a nuestro canal de Ingeniería y Soluciones Integrales. Entonces, cuando se habla de zona de protección, son las zonas para determinar qué tipo de supresor utilizar. Las zonas 0B son externas, donde la 0A es la parte interior de la esfera rodante. O sea, cualquier elemento que esté por arriba de la altura de los pararrayos está en la 0A. O sea, que puede estar intersectando el rayo. La 0B ya está en zona protegida, y ya las zonas 01, 02 y otras que vengan dependiendo del escalón, como la LPZ3, son zonas interiores al inmueble. Ahora fíjense, ¿qué plantea las zonas de protección? Esto es extraído de la IS 62305 y del libro rojo de DEM Protection. Aquí lo que se hace es cortar en las acometidas de energía y de datos. Si es la acometida en cable de fibra, no, pero si es cable de cobre, sí, se pone un supresor categoría 1, y ya aguas abajo, supresores categoría 2 y supresores categoría 3. Bueno, los invitamos al curso de supresores que vean en detalle esto. Ahora, ¿cómo aplica esto al área de las torres de comunicación? Mírenlo acá. Fíjense, aquí está el equipo de 48 volts, ¿bien? Y este equipo le vamos a poner un supresor, ¿no?, de corriente directa para 48 volts, que es tensión máxima 60. Fíjense cómo se establece que la protección del cableado que va para los transmisores, y a su vez en corriente alterna coloca un supresor, ¿no?, en la acometida del cell site tal cual. Y de igual forma, en la comunicación se utiliza supresores para comunicación, que puede ser de Ethernet, pueden ser los bajantes de coaxial, etc. Vamos a ver imágenes de instalación. Este fue un supresor de 48 volts para el RRU que estaba en la cama de montaje del equipo, y estos son los que están en la base del interior del cell site. Un supresor tipo 1 para la red de energía. Con eso estamos protegiendo energía, mas sin embargo hay que proteger también la red de datos. Estos son la instalación de este equipo, que es el DENGATE, para los gabinetes de GSM. Este equipo que está acá es un equipo en el cual usted conecta este supresor DENGATE y le envía un pulso, un pin de pulso, para ver el comportamiento RLC de si este supresor, al estar intercalado, como está aquí, en el conductor de coaxial, este supresor, si llega o no a introducir un desfasaje en la onda, si llega a introducir un retardo en tiempo, etc. Por lo tanto, de igual forma, en los gabinetes que hay conexión de Ethernet, se monta este supresor, que es conocido de Empatch. Es un supresor para inclusive Ethernet, pero PoE. Usted puede ahí hacer la instalación, el montado un Real DIN, y proteger el equipo del gabinete de comunicación. Si se dan cuenta, y lo hablamos desde un principio, tenemos que llegar a definir los siguientes aspectos que habíamos hablado. Primero, el sistema de puesta a tierra en la torre. Lograr
los valores de puesta a tierra que manda o que dicta la normatividad, como le decía, de 5 ohm o inferiores. Pero siempre que usted se conecte el sistema de puesta a tierra forma anillo, y es uno de los temas que tratamos en la otra presentación que dimos en Pelchime, cuando usted hace un anillo, la resistencia para la ecuación de cálculo es inversamente proporcional al área de la zona encerrada. Entonces, si usted hace un anillo perimetral en la base de la torre, el valor de puesta a tierra da muy bajo, y si en cada extremo lo conecta a una de las patas, entonces está poniendo en paralelo ese anillo a los cimientos de la torre. Y con eso usted garantiza valores muy bajos. ¿Cuál es el error más frecuente? Conectan una varilla a una pata y en el mejor de los casos una varilla a otra pata, pero no utilizan un sistema de puesta a tierra. Lo que hacen es electrodos independientes. Y esos electrodos independientes, por supuesto, no logran valores bajos de resistencia de puesta a tierra, a no ser que estemos, no sé, en la zona de Chiapas, pegado a un manto freático, pero aún así la recomendación que se violaría sería la equipotencialidad. Entonces, en esencia, debe cumplirse el tener la puesta a tierra, tener la puesta a tierra durante todo el cableado que une desde el cell site hasta los equipos de transmisor o recepción, evaluar que si es suficiente solamente por el método del ángulo, una sola punta. Por ejemplo, en este caso, sí es válido una sola punta porque todos los elementos están en la parte superior y el cono va a proteger, ¿bien? Pero no siempre es así, dependiendo de la altura, si en esta zona hay equipos a proteger. Lo otro es la equipotencialidad. Si esto es muy alto y impactaron rayos laterales, pero está la torre unida al sistema de puesta a tierra, entonces va a drenar, no necesita una punta. Y lo otro es la protección interna con supresores de sobretensión. Entonces, con eso es que teníamos como temáticas a presentarles hoy. No es hacer que ahora entremos en histeria y decir todo lo que he venido haciendo hasta ahora estaba mal. No, lo que pasa es que en la medida que va evolucionando, como le decía al inicio de la conferencia, el 3G, los gabinetes de 3G eran casi un escaparate. El gabinete de 5G, si usted ve ahora, es un tercio la altura del gabinete de 5 con respecto al de 3. Entonces, cada día vamos compactando más las dimensiones del equipamiento electrónico y eso lleva consigo a reducir el bill de aislamiento. A la vez que tengo menos bill de aislamiento, las condiciones de aterrizar para lograr sobretensiones más bajas se hacen más complejos. Entonces, aquí estamos, ahí tienen mi teléfono celular, está mi correo, está el link de nuestro canal y siempre me gusta, sobre todo cuando es FECIME, que para mí, mi respeto como institución, tener claro que la clave del éxito, hoy por hoy, en cualquier momento, como en este, es que trabajemos de forma unida las empresas de proyecto o que generan soporte técnico, el uso de materiales que estén bajo normas y pruebas de laboratorio. Señores, hay quien vende puntas en México con certificado ANSI.
solamente por el certificado avance lo que me puede es definir que el dispositivo cumple con las secciones que marca la norma, dimensiones, más es una punta simple, excelente, lo aplaudo, ya con eso es suficiente, pero si es una punta ya de dispositivo de cebado, que son puntas que tienen características o propiedades de un avance que se le da desde el punto de vista electrónico, tiene que tener un certificado de laboratorio, que dolorosamente no tenemos laboratorios en México que den esos certificados. Pero entonces, una punta que esté maquilada y no esté probada en lugares donde está la tecnología de PDC, quiero decir laboratorios españoles, laboratorios franceses, entonces no cumple con una garantía desde el punto de vista de calidad. Aguas con ese tema. Y por último, pero no porque sea lo último, sino porque es realmente en extremo importante, está la instalación. Yo me atrevo a decir, y hay quien me ha cuestionado por eso, que a veces un producto puede ser que no cumpla con una prueba de laboratorio, mas se hizo una ingeniería que cumpla con normas y la instalación está hecha por instaladores certificados y la solución es buena. Hay veces que tenemos un producto muy bueno, pero la ingeniería fue fatal y la instalación peor, y el producto puede ser alemán, puede ser sueco, puede ser hecho por la reina Isabel, por quien sea. Y sin embargo la solución es fatal. Entonces creo que las tres cosas, y es por eso que creo que FECIME une la parte de esto que está haciendo, de cada vez brindar información, cursos y demás, además nuclea a instaladores que hacen obra eléctrica y que estos instaladores se van a llevar el buen producto y la capacidad de proyectar o dar entendimiento a un proyecto. Y por último, siempre que me invitan a FECIME, me gusta cerrar con esta frase de que no siempre puedes controlar lo que te ocurre. Y es real. ¿Quién nos iba a decir que este regalo de China del COVID lo pudiéramos controlar? Pues no, podemos controlarlo. Pero sí puedes controlar lo que te ocurre en ti. O sea, sí puedes controlar usar el tapaboca, tratar de tener todo lo posible, que mientras más te cuides, mejores resultados puedes tener. Entonces, en el tema de protección contra descargas atmosféricas, hay que tener bien claro que no puedo controlar la descarga del rayo. Yo no puedo decirle a la naturaleza, no me va a caer un rayo aquí en Varsovia 36, donde tienen la oficina de ustedes. ¿No? Eso no lo puedo hacer. Lo que sí debo velar que en el edificio en que estoy existe un pararrayos. Es lo que puedo hacer. ¿Sí? Entonces, sin más, agradecerles una vez más a FECIME. Reitero, cualquier duda o cualquier otra pregunta que les pueda quedar en el tintero, ya sé que la hora ya es de agotamiento, por favor escríbanos, por favor participen en nuestros webinars que los viernes y nada, lo que podamos ayudarlos, damos cursos con certificación de S3. De hecho, eso es una parte que espero que en algún momento se dé la oportunidad en la región. Lo logramos con el Colegio de Tapachula, con el ingeniero René Simón, amigo de todos, y dio muy buenos resultados. Hoy en Tapachula todas las gaseras están protegidas con pararrayos, sistema de tierra y supresores de pico, desde la cometida hasta la balanza o báscula de la zona de llenado. Pero adicionalmente, el puerto de comunicación también lo protegieron. Entonces, eso va diciendo que no hay cenicienta en México. No hay cenicienta. No nos dejamos meter en la cabeza de que somos
indios que no sabemos trabajar. Eso déjenselo a los gringos. Fíjense tal cual como la economía les va dando golpes. Entonces, aquí un amigo me dice lo de las luces de obstrucción. Salvador, tienes mucha razón. No, las luces de obstrucción deben conectarse a tierra e inclusive debe calcularse si la punta de pararrayo por su cercanía puede generar un daño, y por eso es que se conecta a tierra para que no se produzca un flasheo al conducir la corriente por el bajante y salte a la luz de obstrucción. Tiene, inclusive en el caso de las torres de 60 y 120 metros, se le puso un supresor a la luz de obstrucción. ¿Por qué razón? Porque era a LED. Y sabemos que el LED dura 30.000 horas, siempre y cuando no tenga una sobretensión. Si tiene una sobretensión, ¡pum!, se fue. ¿Bien? Entonces, pregunten todo lo que gusten, de veras. Siempre a la orden con Ricardo y todo el que me solicite. Disfruto compartir el conocimiento. No soy del criterio de que compartir el conocimiento, ay, te van a chingar la empresa porque no, es incierto. Entre todos podemos lograr cosas incalculables. Yo creo que mi amigo Ricardo mandó por Uber botellas de pulque y de preparados de la zona que son mágicos, porque de veras ustedes comen y toman muy bien. Entonces creo que eso ha sido el motivo de que las preguntas se hayan limitado. Veo que las preguntas ya fueron, le dice respuesta durante la transmisión. No sé si queda alguna por ahí. ¿Hay alguna? No sé si contestaste, dije la de luces ya. ¿La cual? No, estoy checando. Sí, Creo sí, que todas las contestaste, ¿no? Lo fuiste contestando, ¿verdad? Sí, mira, de veras, ya voy conociendo las inquietudes en la temática, y por eso trato de que en las presentaciones se aborden los temas de mayor duda tal cual. Mas, sin embargo, aquí están preguntando dónde se puede consultar la información. Bueno, el canal de FECIME, y de hecho este viernes yo voy a repetir esta conferencia en el canal y ya queda totalmente vigente en el canal de YouTube, que hace unas diapositivas atrás esto mencioné, y que ahora mi colega va a volver a mandar por la comunicación, y ahí es solamente entrar y van a ver, de hecho, este viernes lo vamos a repetir. ¿Puede agregar algo? Perfecto, muy buena pregunta, Alberto. De veras, en Tijuana tengo dos señores que son para mí unos reyes de las comunicaciones, que son de MBS, y ya creo que voy a tener que seguirle a Alberto. Después me haga un correíto ahí para ver en qué podemos interactuar. Mira, el contador de descarga es un elemento, de hecho debía haberlo incluido. Ese sí es un error no haberlo considerado. El viernes lo voy a incluir. El contador de descarga es un elemento que ya sea, ¿qué características da? Bueno, hay de varios tipos en el mercado. Uno solamente muy pasivo, muy elemental, que tiene un contador por inducción electromagnética. O sea, el contador de descarga es un elemento que usted hace pasar el conductor de bajada, y ese conductor de bajada, al circular corriente, crea un campo magnético, y ese campo magnético induce un flujo, o el flujo ya es el campo magnético tal cual, que hace que la bobina genere un contador. Lo hay digital, que ya son la gran mayoría, pero hay
unos que tienen el contador de día y hora en que se produce el impacto. Ajá, de una forma secuencial lo va registrando y usted después puede ir y tocar el contador y ver cuándo se produjo el impacto de la descarga atmosférica. A mi criterio, muy particular, Onaya, ayúdame con el correo de Alberto, de copiarlo, en particular, siempre que son torres de comunicación, recomendamos por la importancia de lo que estoy protegiendo, colocar un conductor conductor de bajada o en el elemento y colocarlo en una altura donde sea visible, porque hay quien en la instalación pone el contador de descarga en la parte superior de la torre y después nadie sube. Nosotros lo pusimos en Coatzacoalcos y acuérdame incluirlo en el pier y está a la altura de una persona, de forma tal de que pueda visualizarse. Y sí es un elemento que se debe considerar. De igual forma, existen ya plataformas de detección de rayos. O sea, existen plataformas en las cuales usted puede tener un aviso de que se está armando una tormenta y en el caso de cadenas, no le puedo decir que en Telcel y Usacell y demás, porque usted no puede, porque viene una tormenta, dejar de desconectar. Más sí, en el caso de, por ejemplo, una cadena de radio y televisión, si pudiera salir del aire ante una tormenta inmediata cercana. Ahora, ¿en qué tiempo me encontré hace un tiempo me encontré con electrodos de puesta a tierra, con una brújula y similar orientado? ¿Qué nos puede decir al respecto, ingeniero? Amigo, mire, Alberto, te recomiendo lo siguiente. La brújula, si no sé la edad suya, pero si es un hombre joven y ya tiene hijos pequeños, utilice en esta dinámica, vaya a las y utilice la brújula, se esconde y ponga a los niños que se orienten. Y si tiene ¿cómo se llama esto? Un nivel, utilízalo para en su casa cuando los cuadros. Es lo que le puedo decir. Nada. En un electrodo no tiene nada adicional que no sea conducir la corriente de radio. Y los electrodos se pueden poner verticales, horizontales, a 45 grados. Entonces la brújula, de veras, no tiene sentido y el nivel tampoco. Pero bueno, escríbame y profundizamos porque, como bien me dice Ricardo, quedan 3 minutos y me va a mandar a la fregada. ¿Sí? Ya, Ricardo. Sí, bueno, creo que todavía tenemos ahí 2 minutos. Si hay por ahí alguna otra pregunta, estamos programados hasta las 8. Vemos que pues el tema es muy interesante, extenso, pues digno de un curso de 20 horas, ¿verdad? Que esta es una probadita para que veamos, nos abre los ojos de que cumpliendo la norma y usando materiales distintos al cobre, podemos hacer obras más económicas, ¿sí? Para nuestros clientes. Mira, eso es importante. Y lo digo en público, tú lo sabes porque me conoces bien. Creo que lo importante es que cada cual sepa que el conocimiento tiene un precio, ¿no? Pero no, ni FECIME ni nuestra empresa lucra con el conocimiento. Simple y llanamente creo que es algo que ayuda a sostener a todos, pero se puede lograr con precios accesibles en la región y eso a la orden FECIME voy a estar dispuesto. Ustedes pongan los precios y adelante. ¿Va? Gracias, ingeniero. No queda más que agradecer al ingeniero José Ordóñez a nombre de la FECIME por haber impartido este webinar tan interesante, ¿verdad?
ya sabe él que tiene las puertas abiertas de FECIME cuando él indique. Lo sé, lo Agradecemos sé. mucho, ingeniero, pues y agradecemos a los que estuvieron aquí pegados con nosotros, ¿verdad? Y pues Así es. quedan dudas, quedan preguntas, pero bueno, pueden entrar a tu canal de FECIME también, a tu canal de YouTube también, el de Ingeniería y Soluciones Integrales. Este webinar está grabado, se está grabando y también se va a subir al canal FECIME, ¿no? Pues un Bueno, agradecimiento, ingeniero, y a ti. agradecemos a todos los asistentes. ¿Alguna otra? Te dejo la palabra, ingeniero Ordóñez, si tienes algún otro punto que No, tratar. agradecer de veras a México, siempre lo digo, no me canso en decirlo, no me canso de decir, agradezco a México la oportunidad que me ha dado, el aceptarme como un hijo más, y hay regiones que ustedes lo saben, amo la zona centro-sur de México porque es excepcional, de bella, y de veras el trato que siempre he recibido tanto en Chiapas y en específico en Tapachula, hasta en los momentos más pesados que fue los cursos que di allá, que fue con la invasión de toda Centroamérica a México, siempre recibí una atención como un hijo más. Entonces, muchas gracias y nos vamos a seguir viendo porque FECIME y yo no nos vamos a molestar jamás. Un abrazo a todos. Buenas tardes, Gracias, noches. ingeniero. Hasta luego. Las direcciones que subió Unai Pumares Díaz son tuyas, las direcciones de YouTube. Sí, así es, así es. Onay Pomares es del área de ingeniería, el responsable del área de ingenierías. Él es el que me estuvo apoyando aquí para yo no regarlas, ¿bien? Y Cuernavaca, Morelos, cuando quiera voy a CIME. La única propiedad con que cuento en esta hermosa tierra es en Morelos, en Xochitepec. Así que cuando gustes, dime y estoy por allá en la casa de ustedes. Un abrazote, ¿va? Sale, ingeniero. Muchas Va. gracias y estamos a la orden a la llamada telefónica, ¿no? Muchas gracias, Gracias. ingeniero. Bye. Se les quiere. Muchas gracias.